Hola, hola, ¿me escuchan? Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Ahí están durmiendo los demás. Buen día, Inge. Buen día, buen día. Despierten, despierten, jóvenes. Hoy es lunes. Hay que empezar con el pie derecho. Muy bien. Vamos a empezar la clase entonces a medida que vayan llegando, aceptando. ¿Ya? El último ejercicio que hicimos fue el número ¿cuánto? 4.2 creo, ¿no? O 3.4. ¿Se acuerdan ustedes? No. Hicimos un problema propuesto. ¿Pero qué número era? ¿No se acuerdan? Pues vamos a ver nuestra hojita de Excel. Hicimos el 3.7, o sea, 3.2, el 3.2, el 3.7 y el 3.9, ¿no es cierto? Eso hicimos, esos son problemas que están propuestos. Bien, vamos a ver entonces ya el capítulo 4, porque ese era el capítulo 3. Entonces vamos a ver. Bien, eso era lo que estaba en el capítulo 3.7, 3.9 y la 3.2. Era el inicio, digamos, de todo lo que es diseño por resistencia. Ahora vamos a ver el capítulo 4, que es diseño de vigas rectangulares y losas en una dirección. Bien, ya hemos empezado a utilizar factores de carga, pero ahora lo vamos a hacer ya conociendo lo que nos dice la ACI. ACI nos da, bueno, vimos en el anterior capítulo, también vimos un poco de combinaciones de carga. Hoy día ya vamos a utilizar estas combinaciones de carga. Les decía yo que son 7 las ecuaciones básicas de ACI que utiliza para las combinaciones de carga. U significa el esfuerzo, ya sea corte o momento. 1.4 es el factor y D significa el tipo de carga. En este caso, D es la carga muerta, ¿no? Viene de la palabra inglés load, o sea, dead load, carga muerta. Y la segunda ecuación, o sea, 1.4 vendría a ser un estado de carga, o sea, una combinación de carga que puede ser, en algunos casos, más desfavorable. Nosotros tenemos que comprobar estas 7 ecuaciones básicas y algunas combinaciones de ellas para ver cuál es el que me provoca mayor esfuerzo en el elemento que yo voy a dimensionar y entonces tomo ese estado de carga. ¿Listo?
Entonces, esto es para que uno compruebe y elija cuál es el que produce el mayor esfuerzo. La segunda ecuación dice 1.2 de D más 1.6 de L más 0.5 entre paréntesis L sub R o S o R. Veamos qué significa eso. 1.2 es el coeficiente de mayoración. D, ya hemos dicho que es la carga muerta, más 1.6 de L. Buscamos aquí L es carga viva del life load. O sea, este es la carga viva, L. Entonces, 1.6 de la carga viva. Más, aquí salen tres tipos de tres combinaciones, fíjense. Más 0.5 de LR o 0.5 de S o 0.5 de R. Veamos qué es LR. LR es la carga viva de techo, la carga viva de la cubierta, entonces, ¿no? Ahí está roof life load. Entonces, esto significa carga en la cubierta. Si es que fuera una losa, bueno, ¿qué carga es la que va a llevar ahí? Y si fuera un techo cualquiera, también peso de la cubierta, material de cubierta, todo se calcula ese peso. Perdón, carga viva, sería carga de mantenimiento o de montaje de la cubierta, LR. O de mantenimiento, ¿no? Que se le hace a la cubierta. Esa es la carga de nieve. Esa es la carga de nieve, ¿no? Viene de snow load. Ahí es la carga de nieve, ¿no? Si es que hay nieve, entonces agarramos esa carga, 0.5 de esa carga. Y R es la carga pluvial, rain load, o sea, la carga pluvial en la cubierta. Si hay una losa, a veces las losas juntan agua. La losa, digamos, juntan agua hasta que drena, desaparece su carga, pero llegan a tener una carga. En cubierta inclinada no, porque cae y drena, entonces no se utiliza ese tipo de carga. Entonces eso significa la segunda ecuación. Fíjense que de aquí salen 3 en vez de 1. De ahí la tercera es 1.2 de D, de la carga muerta, más 1.6 de la carga, fíjense, la carga viva de techo o la carga de nieve o la carga pluvial, aquí ya con 1.6. Más fíjense, un coeficiente de 1 de la carga viva o 0.5 de W. Y W es la carga eólica, o sea, la carga de viento, wind load, o sea, por eso es W. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, salen, fíjense, 3 más 2, o sea, combinando estas saldrían 3, más de esas 3 salen 2, serían 6 ecuaciones salen de esta, ¿no? De esa combinación. Si es que hubiera, ¿no? Si no hay esta, bueno, se le pone 0 y queda nomás una combinación o 2 o 3 combinaciones. Luego la cuarta es 1.2 de D más 1 de la carga de viento, más 1 en la carga viva, más 0.5 de la carga viva del techo o de la carga de nieve o si no de la carga de agua pluvial. Entonces, también de estas salen ecuaciones. Luego la siguiente ecuación, dice la 6, ¿no? 3, 4, 5, sería la 5. La 5, 1.2 de D más 1 del viento, ¿no? 1.2 de la carga muerta más 1 del viento más 1 de la carga viva más 0.2 de la carga de nieve. S. La 6, la ecuación 6 es 0.9 de la carga muerta de B más 1 de la carga de viento. Después la otra es 0.9 de la carga muerta más 1 de E. Ahora, E que es el efecto sísmico o carga de terremoto, ¿no? Seismic o terremoto, load efecto de la carga sísmica de los terremotos, ¿no? Esa es E. Entonces aquí tienen las combinaciones de A, C, I. La institución que se encarga de
de estas cargas de evaluación de carga en Estados Unidos es, bueno, una es la IBC, que es International Building Code, Código Internacional de la Construcción, ¿no? El otro es ASCE, que ASCE significa es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Eso significa, ella es la que se encarga de estudiar todo esto de carga y lo va actualizando y va publicando. Entonces va publicando, busquen ustedes en internet ASCE y le va a salir algunas publicaciones, pueden bajarlas. Entonces ahí están el código de la carga viva, carga muerta, cómo se usa, cuánto se utiliza para una situación, para biblioteca, para depósitos, etcétera. Ahí le va a dar todas esas tablas. Entonces se pueden encontrar, se pueden bajar de internet. Bien, aquí nos explica algunos casos, ¿no? Por ejemplo, carga viva que exceden las 100 libras. Dice, el factor usado en la carga viva se pueden reducir a 0,5, excepto para los garajes, para las áreas destinadas a asamblea pública y todas las áreas donde las cargas vivas exceden las 100 libras por pie cuadrado. Ahí no se puede rebajar su coeficiente, ¿no? Y así van dando, aquí está anotado algunas cosas, porque es grande el código. Entonces uno lo que tiene que ir es ir leyendo, subrayando, ir practicando e ir utilizando los factores, ¿no?, que va recomendando ACI. Bien. Acá nos presenta un ejemplo, ¿no? Nos da un ejemplo de las cargas, por ejemplo, carga de muerta, la viva, la carga de techo, carga viva de techo, la carga viva, la carga de viento, ¿no? Viento en compresión, viento en tracción. Tensión utiliza este libro por la tracción, entonces siempre van a tener cuidado. Carga sísmica de compresión, ¿no? Carga sísmica de tracción. Bien, y determinar la carga crítica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que les decía yo, comienza a aplicar las ecuaciones y comienza a ver todas las ecuaciones y si salen alguna combinación de ellas. Evalúa y calcula y encuentra la carga mayor, el valor es 690, es el caso 531B. Entonces aquí 531B sería esta, 1.2 de la carga muerta, más 1.6 de la carga viva, más aquí pone 0.5 de 60, que 60 vendría a ser la carga de viento. Y con eso calcula 690, y hace todas las otras combinaciones y le salen menores. Entonces esto se lo puede, en el Excel se lo puede programar, ¿no es cierto? Si tiene o no tiene, agarra el Excel y encuentran estas ecuaciones para no estar haciendo todo este cálculo. Entonces, se programa y lo único que hay que hacer es elegir el mayor resultado para el diseño. Muy bien. Vamos al diseño de vías rectangulares. Entonces, primero empecemos por... no tengo, o sea, si se llama diseño de vía, quiere decir que yo no tengo la sección de la vía. No tengo. Por lo tanto, vamos a subrayar el título, ¿ya? Diseño de vía. Bien, bueno, no quiero. Entonces, diseño de la vía rectangular. Primero comenzamos con la dimensión de la vía. ¿Qué hago o cuáles son mis recursos para saber la dimensión de la vía? A mí me tienen que dar algún dato. Por ejemplo, la longitud de la vía, ¿no? Longitud de la vía. Entonces, ya es un dato, porque yo tengo un plano y tengo longitudes de vía. Entonces, aquí dice dice que los requisitos arquitectónicos de otra índole dicten las dimensiones de la vía. Hay veces los arquitectos, quiero que me haga una vía de tanto, le dice al ingeniero, y esta es la luz, y el ingeniero lo que hace es diseñársela, armársela, poner los fierros, si es que da, ¿no? Si no da, entonces le dice al arquitecto, no da su sección, tienen que aumentarle.
Entonces, para que él cambie su diseño, ¿no? A veces los arquitectos quieren que la viga sea de tal tamaño, de tal una viga que pase por un salón, por ejemplo, ¿no? Ellos quieren de tal tamaño, que no sea muy grande, etcétera. Dan sus condiciones y uno lo que hace es verificar. Entonces, en el caso que nos den las dimensiones, ¿no? Ahora, las secciones más económicas para vigas cortas. ¿Cuáles son las vigas cortas? Tienen hasta 20 o 25 pies de longitud. Bien, un pie tiene 12 pulgadas. Vamos a tener aquí 12 por 2.54. Entonces, un pie tiene 30.48 centímetros. ¿Listo? Si lo multiplicamos por 25, entonces tengo 762 centímetros. Lo divido entre 100 y tengo 7.6 metros. Entonces quiere decir que las vigas cortas son hasta 7.6 metros, ¿no? Entonces dice, se obtienen cuando la relación de D a B tiene un valor de 1,5 a 2. Anótenselo bien, esta relación de 1,5 a 2. O sea, esta es la altura dividido entre el ancho. Esta es la altura útil de la viga dividido entre el ancho de la viga. ¿Ya? Vamos a irnos haciendo un resumencito aquí en el Excel para que ustedes vean, pero también ustedes tienen que ir anotándoselo. Ya estamos empezando el capítulo 4. Nos vamos a insertar una hojita. Bien, esto lo voy a poner aquí. Entonces, lo que me dice, primero, vigas cortas. Vigas cortas. Denomina a las vigas que están entre 20 y 25 pies. 20 pies, o sea, esto está en pie. Aquí vamos a ponerlo en metros, ¿listo? Metro. Bien. El factor de conversión, ¿cuánto le dije que era? 12 por 2.54 dividido entre 100 sería 0.3048. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner 0.3048 por 20 metros. Serían 6 metros. Está entre 6 y 7.60. Entonces, las vigas cortas. A esas vigas cortas. Muy bien. Si es que el arquitecto da dimensiones, no hay problema, uno lo que hace es verificar. Pero el libro nos está diciendo de que la relación para estas vigas, la relación D dividido entre B, y esto quiero que ustedes lo tengan bien presente, porque esto entra en los exámenes y a veces no se acuerdan ustedes cómo obtener las dimensiones de la viga. Entonces, la relación entre la altura útil y el ancho de la viga, o sea, D sobre B, dice que tiene que estar entre 1.5, ¿no es cierto? 1,5, eso es lo que decía. Vamos a volver otra vez al libro. Aquí dice, tiene un valor entre 1,5 a 2. Entonces, esto está entre 1 a 2, nos da 2 rangos. Entonces, mejor dicho, nos da un rango, ¿no? No nos da 2 rangos. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí hay ¿no? Entre 1.5 y 2. Esta sería esa relación. Entonces, ¿qué hago? A mí me dan una relación. Yo lo que tengo que adoptar es pues, uno de los dos, ¿no es cierto? Para poder encontrar el valor del otro.
Entonces, uno de los dos lados. Generalmente nos damos el ancho B, y determinamos la altura útil. Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a ver la altura y poniéndonos el ancho B. Aquí me voy a poner el ancho B. Voy a determinar entonces la altura útil de la viga. Aquí un poquito más bajito lo vamos a hacer aquí lo vamos a dar un poco más. Ya, para poder poner, digamos, las unidades, ¿no? Y lo vamos a poner en metros. Bien, voy a hacer para el primero, para 6 metros. Y me voy a poner un ancho de viga de 0.20, ¿listo? 0.20. ¿Cuánto sería la altura? Si este es dato, la altura será, y lo voy a poner esto para 1.5, y acá lo voy a poner para, o sea, este de aquí, estos dos para 1.5, y para 2, o sea, el coeficiente 2 para este de acá. Ingeniero, entonces, no está compartiendo el Excel. Ya. Sí, no se ven. Avisen pues ustedes porque a veces yo me olvido y tras que yo me esté hablando ya deberían ustedes estar bien. Entonces también voy a hacer para B y para D. Voy a hacer mi tablita. Bien. Para la primera, para D, vamos a centrar esto. Si B adopto 20 centímetros de ancho o 0,20 metros, ¿cuánto me da D cuando es 1.5? Fíjense, B, yo estoy adoptando un valor, entonces pasa a multiplicar, entonces sería igual a este valor de aquí multiplicado por este valor de acá. Entonces me sale B 20 y D saldría 30. Por 0, o sea, por 1.5. Vamos a hacer para este otro. Adopto 20. ¿Y cuánto sería la altura? Entonces aquí tengo este valor multiplicado por 2. La altura sería 40. Eso es el valor que da. Ahora, para este valor, para 760, si yo adopto 20 centímetros de ancho, la altura será entonces igual a igual para 1 multiplicado por 1.5 y acá me saldría 1.20 multiplicado por 4 sería mejor dicho multiplicado por 2 porque sería esto por 2. Entonces fíjense para una viga de 610 si yo adopto 20, aquí con A6 me dice 30. Si yo adopto 20 con 2, me da 0.40. Entonces, me parece a mí muy corto, ¿no? Muy corta esta viga. 20 por 40, muy chica. Vamos a ver si nosotros despejamos B de esta fórmula. Entonces, B será igual, o sea, va a ser igual a D sobre 1.5. Y vamos a ver 1 dividido entre 1.5, 0.6. Y la otra sería, B de espejo sería 1 sobre 2.05. Entonces, fíjense, esta fórmula para B estar en función de D, 0, voy a escribirla aquí la ecuación para que se la vea bien, ¿ya? Si yo despejo B de esta misma fórmula, B será igual a, entre paréntesis, entonces, me quedaría
D dividido entre 1.5. ¿No? Sería esta, D entre 1.5. Y la siguiente sería D dividido entre 2. Ya. Si yo quiero, por ejemplo, en función de D encuentro D y automáticamente encuentro D. Bien. Esto es lo que dice el libro. Ahora vamos a ver otra bibliografía, otras recomendaciones de B. Voy a ponerle otra. Yo utilizo esta ecuación de B. B, entonces, será igual a H, fíjense, no es D. H dividido entre 4. Mucho mayor, ¿no es cierto? Hasta H dividido entre 2. Esta es la más B dividido entre 4 vendría a ser H dividido en, podría ser 0.25 de H, la primera, y la otra 0.50. Entonces, esta de aquí, y da buenos resultados con esta, vamos a subrayarla. Bien, aquí fíjense, D está en función de D último. A esto ya tenemos que aumentarle, ¿no? El recubrimiento mecánico a esta D. Pero esta de aquí da bien. H sobre 4 se utiliza cuando yo quiero viga esbelta, es decir, delgada. Y D y H sobre 2 son vigas robustas, vigas rígidas, muy pesadas. ¿Listo? Y hay veces adoptamos la media también, ¿no? La media entre los dos. ¿La media cuánto sería? 1/4 más 1/2 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 0.375, ¿no es cierto? La media, la voy a escribir aquí. D, entonces, igual a 0.375 DH. ¿No? Esa sería la media de entre estas dos, 0.375 DH. Okay. Entonces, ahí tenemos la recomendación, una de las recomendaciones de ACI. Y aquí tenemos una recomendación que yo le estoy dando, una recomendación práctica. Sigamos viendo a ver qué más nos dice el libro. Una de esas para adoptar entonces B. ¿Listo? Bien. Dice, esto se hace en aras de la simplicidad en la construcción de la siembra o en la renta de esta o en el alquiler de esta, que generalmente están disponibles ese incremento de 1 a 2 pulgadas. Quiere decir que las dimensiones en Estados Unidos varían entre 1 o 2 pulgadas. Esas son, ya habla, dice que hay que dimensionar más o menos para encontrar esos tipos de encofrados, ya sea para comprarlo o para alquilarlo, ¿no? Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Acá en Bolivia también hay ya encofrados metálicos que vienen estandarizados, ¿ya? Entonces uno si quiere alquilar, sale más barato alquilar que comprar. Entonces lo que hace es preguntar las dimensiones de esos encofrados y más o menos en su diseño trabaja con las medidas que pueda utilizar los encofrados. Esa es una. Bien, ahora otro aspecto. Primero, la dimensión de la vía. No sé
y tengo que partir de algo. Y a veces la longitud también me da una pauta. Me estaba olvidando antes de que cambie al otro tema en el Excel. En este caso no me dan nada y adopto B, ¿cierto? Pero hay veces el dato es la longitud. Cuando a mí me dan la longitud, entonces yo puedo también encontrar la altura, o la altura útil o la altura total. En vía simplemente apoyado y para el sistema diré para el estado límite de servicio, generalmente la altura H es igual a L sobre 10. Vamos a poner otra ecuación aquí. Si me dan la longitud, entonces puedo determinar, entonces aquí vamos a poner para el estado límite de servicio, eso es importante, porque para el estado de resistencia me va a dar otra recomendación. Entonces, H se la puede tomar como L sobre 10. Entonces ya uno se vale de la longitud también del elemento. ¿Ya? Entonces, para el estado límite de servicio, yo también puedo encontrar la altura de la viga, H igual a L sobre 10. Después vamos a ver que para el estado límite último, o el estado límite de resistencia, nos van a dar una tabla. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver. Bien. La deflexión ahora. ¿Qué quiere decir la deflexión? La deformada de la viga. También tiene que ver mucho. O sea, para que mi viga no se deforme mucho, también nos va a dar una recomendación a seguir. Aquí dice la deflexión. En espacios considerables se dedica un capítulo 6, dice, al tema de deflexión. Evidentemente el capítulo 6 es donde se estudian las deformaciones, las fisuraciones, que eso se ve en H2, en hormigón 2. ¿Listo? Nosotros vamos a tratar de ver un poquito ese capítulo, porque es importante, no se puede avanzar también si no conocer algo de eso. Y ya en H2 ustedes lo estudian en más profundidad. Bien, dice, en espacio considerable, no, un espacio considerable se dedica, o sea, de este texto se dedica en el capítulo 6 al tema de las deflexiones en los miembros de concreto reforzado sujetos a flexión. Sin embargo, el código ACI en la tabla 7311, esta es el ACI del 2014, y la tabla 9311 proporcionan espesores mínimos de vigas y losa en una sola dirección, para lo cual tales cálculos de deflexión no se requieren. O sea, yo puedo poner una dimensión de viga y verifico cuánto es su deformación y tengo que saber cuál es la deformación admisible. Entonces, en esta tabla nos dan una recomendación en la cual dice, ya uno no necesita verificar la deformación. Eso es lo que nos dice, ¿no? Estos valores se combinan para formar una sola tabla, la tabla 4.1, ¿no? El propósito de tales limitaciones es prevenir deflexiones, deformaciones de magnitudes tales que interfieran con el uso de la estructura o que le causen algún daño. La deformación sea mucho y se fisuran los muros, ¿no? Le causen daño. Si se calculan las deflexiones para miembros de espesor menores de los listados en la tabla y se encuentran satisfactorios, no es necesario acatar la tabla o la regla de los espesores. Si es que yo lo verifico y me sale menos, bueno, adopto un espesor menos, eso es lo que me dice. Para las losas simplemente apoyadas de concreto de peso normal, el acero y de acero de grado 60, este es de 4200, la altura mínima dada cuando no se calculan las deformaciones es igual a L sobre 20 para losa simplemente apoyada, donde L es la longitud de la viga, del claro de la losa, la luz de cálculo, para concretos de otro peso
y para aceros de límite de elasticidad diferente al grado 60, las alturas mínimas requeridas por ACI están algo revisadas, como se indica en los pies de la página de la tabla 4.1. O sea, me está hablando de la tabla 4.1 y me dice que cuando hay aceros de diferente, en el pie, o sea, abajo de la tabla, me indica cómo debo utilizar esta fórmula. El código ACI no especifica cambios en la tabla para concretos que pesen entre 120 y 145 libras por pie cúbico. Aquí hay error. Estos son hormigones de peso normal o hormigones pesados, ya se lo consideran esto. Entonces dice que no hay cambio si utilizo un hormigón, ya sea de 130, o sea, 145 libras es aproximadamente 2.320 kilos por metro cúbico, ¿no? Que es lo que hemos ido ya viendo, que ese es el peso que utiliza ACI. Entonces, porque la sustitución en la expresión corresponde a proveer el factor de corrección casi exactamente igual a 1. Es el lambda ese que tenía. El lambda para hormigones de peso liviano, hormigones de peso pesado, hay un lambda, y ese lambda para peso pesado, para hormigones normales o pesados, vale 1, por eso es lo que dice aquí, vale 1. ¿Ya? Ahora, los espesores mínimos proporcionados se aplican solo a miembros o a elementos que no son de soporte o adheridos a muros divisorios u otra construcción susceptible de ser dañada por las fricciones grandes. Es decir, que estos espesores mínimos que da la tabla no sirven cuando la viga tiene muro. Cuando la viga tiene muro o va a pasar un muro por ahí, no sirven, hay que aumentar, ya porque tendrían mayores deformaciones. Entonces eso hay que tener en cuenta. Bien, esta es la recomendación por deformación. Ahora vamos a ir a verla, esa tabla 4.1 que está abajo. Esta es la tabla 4.1. Bien, y aquí es lo que decía, en el pie de la tabla hay algunas correcciones que hay que hacerle cuando se usan otro tipo de acero. Esta es para acero de grado 60. Entonces, lo que voy a hacer es, para llevarla allá a mi hojita de Excel, le vamos a sacar una instantánea de esta tabla. Es importante el manejo de esta tablita, ¿no? Porque es práctico. Bien, entonces le voy a pegar acá. Aquí, ahora vamos a hacer un estudio. Espesor mínimo de viga, ese no preesforzada, quiere decir no pretensada o no postezada. O sea, no es para eso, es para viga de concreto reforzado, ¿no? O concreto armado o hormigón armado. Viga y losa en una dirección, ¿sí? A menos que se calculen las deformaciones. Eso quiere decir que si yo calculo mis deformaciones y me da un valor menor, pues puedo adoptar ese valor, siempre y cuando esté dentro de las deformaciones admisibles, porque ya después se calculan cuáles son las deformaciones admisibles. Bien, aquí dice espesor mínimo H. Me está dando la altura total del miembro, ¿no? Para miembros de losa sólida en una dirección. ¿Qué quiere decir losa sólida? Que son losa llena, porque hay losa hueca también y hay losa alivianada. Entonces esta es una losa llena, ¿ya? Sólida o llena. Si es un tramo simplemente apoyado, yo puedo calcular H como L sobre 20. La altura total de la losa sería L sobre 20. Si yo tengo un borde continuo y un borde empotrado, un borde continuo quiere decir que hay un apoyo y sigue la losa, entonces yo puedo encontrar su altura total, puede ser L sobre 24, o sea, disminuye un poco más. Y si ambos bordes son continuos, o sea, si yo tengo una losa apoyada sobre varias vigas, entonces tengo una losa continua
o un elemento continuo, como decimos, una viga continua con varios tramos, ¿no? Pero entonces en ese caso la altura de la losa yo puedo encontrarla como L sobre 28, la altura de la losa L sobre 28. Y si yo tengo un volado, una losa, un balcón, por ejemplo, una losa sale el balcón, sería voladizo, una viga en voladizo. Su altura de la viga tendría que ser L sobre 10. Fíjense, este es el mismo caso que le decía del estado límite para simplemente apoyado, para una viga. Entonces, esta sería la altura de la losa. Muy bien. Ahora pasemos a la viga, o sea, una viga o losa en una dirección con costilla. ¿Qué es eso, losa en una dirección con costilla? Estas son las losas nervuradas. Las losas nervuradas son, ahorita vamos a dibujar una losa nervurada, no sé si en el libro hay, vamos a ver losa nervurada. O sea, el problema es no tener pizarra, ¿no? Eso. Aquí vamos aquí en vigas TCB. Esta de acá. Bien. Aquí si yo tengo estas vigas, las tengo, o sea, la distancia que hay para considerar que esto sea una viga nervurada es que esta separación no sea mayor de 80 centímetros. 80 centímetros, yo tengo vigas así cerca, entonces a esa se la llama una losa nervurada, ¿no? Eso se le llama nervio. Generalmente este espacio está en 50 centímetros. Es el espacio que tienen las viguetas, por ejemplo, la vigueta y el plastofor, que es su complemento. Este espacio que cubren es de 50, o si no, de eje a eje hay 50 centímetros. Y tienen una capa de compresión, o sea, el mortero que va arriba le llaman mortero de compresión. ¿Por qué? Porque si hacemos el estudio, vamos a ver que está comprimida la parte de arriba y está traccionada la parte de abajo. Por lo tanto, el que trabaja compresión es la losa, ¿no? Y el nervio está trabajando a tracción. Aquí como se ve, el acero que es el que va a absorber la tracción. Y la parte de arriba es la que absorbe la compresión. Bien, a eso se le llama entonces losa con costilla. Muy bien. Bien, vamos a volver entonces al capítulo. Estamos acá, ¿no? Bien. Estamos estudiando la tabla. Bien. Entonces, para viga o losa en una dirección con costilla o losa alivianada, ya saben cuál es, en un tramo simplemente apoyado, la altura, o sea, la altura incluido la losa de capa de compresión y el nervio, sería L sobre 16. Con eso yo puedo encontrar mi altura de la losa. ¿Listo? Luego, si yo tengo, estoy construyendo la losa nervurada o la viga, ¿no? Pero si tiene un borde continuo y el otro sería un borde empotrado. Si tengo esa situación, entonces puedo encontrar la altura como L sobre 18.5. ¿Listo? La altura la puedo encontrar. Tengo un borde empotrado y el otro continuo. Para ambos bordes continuos, si yo tengo una losa, podría una viga continua o igual una losa nervurada continua, que sí que tiene viga, pues viga y la losa es continua, pasa por varios tramos. En ese caso yo puedo encontrar la altura de la losa o de la viga como L sobre 21, la losa nervurada, ¿no? O viga.
L sobre 21, ambos lados continuos. Si eso pasara a un volado, si pasara a un voladizo, la altura de la viga o de la losa en una dirección sería L sobre 8. Fíjense cómo crece la viga y la losa en volado, ¿no? L sobre 8. Bien, esta tablita entonces me sirve para dar la altura de la viga o de la losa. Sí, pero con esa restricción, ¿no? Que no sirva para cargar muro, que sea para ambiente, nomás para locales que no hay carga de muro encima. Si hay carga de muro, ya no vale esta losa, esta tabla. Ahora, la longitud, dice de la losa, claro, L está en pulgadas. Dice. Bueno, si ustedes ponen en pulgadas o en metros, igual le va a dar esta, se cumple esta de acá, ¿listo? Yo lo he comprobado, igual al final de cuentas encontrar la altura en pulgadas y tener que transformarla a metros, o sea, lo mismo. Ahora, los valores dados serán usados directamente para miembros con concreto de peso normal y para refuerzo, o sea, acero de refuerzo de 60 grados 60. Estos son entonces los hormigones, el acero de 4200. Para las otras condiciones, los valores serán modificados como sigue. Ahora dice, para concretos ligeros que tengan la densidad de equilibrio en el intervalo entre 90 y 115, entonces hay que convertirlo, esto creo que son 180 kilos por metro cúbico, a 115, de 1800 a cerca de 2000, si hay ese intervalo, los valores se multiplicarán, dice, por 1.65 menos 0.05 de, este es el peso del hormigón, WC es el peso del hormigón. Entonces, se multiplica por este factor, pero dice no mayor a 1.09, quiere decir que este valor de aquí no puede ser mayor a 1.9. Si me diera mayor, yo adopto 1.9, ¿ya? Donde WC es el peso unitario del hormigón en libras por pie cúbico. Entonces, ese es el peso del hormigón, lo decían. Bien, entonces, si es que el peso del hormigón varía, es de hormigón liviano, entonces en ese caso utilizo un factor de mayoración de estas alturas. Entonces, eso es cuando yo tengo, por ejemplo, voy a hacer en el BEMI, por ejemplo, me voy a trabajar el BEMI y no encuentro ripio, bueno, le meto al cascote de ladrillo, o sea, ladrillo picado. Y ahí yo puedo utilizar esto, entonces, porque ese es un hormigón liviano. ¿Listo? Puedo utilizar esta fórmula y puedo calcular la altura de mi viga o de mis losas merguradas con esto. Y esto no tiene que ser mayor a 1.09, o sea, aumentar la altura de 9% más, el tamaño de esta tabla en 9% más. Ahora, este es en el caso que varía el hormigón. En el caso que varíe el acero, para FI diferente a 60.000 al grado 60, entonces si yo utilizo, por ejemplo, grado 75 para acero de tracción, entonces los valores se multiplicarán por esta otra fórmula. Sería 0,4 más FI dividido entre 100.000. Este me dará un factor entonces. ¿Listo? Ese factor lo multiplicaré por el valor que me da esta altura de esta tabla. ¿Listo? Esta es la de fuente reproducido de la autorización de American Concrete ACI, o sea, de la ACI. American Concrete Instituto es ACI. Entonces, de ahí se ha copiado esa tabla. Y está la tabla esta en la norma. Está. Muy bien. Eso es en cuanto, entonces, a la deflexión, es decir, a la deformación. ¿Dónde está todo el libro? Entonces ya estamos estudiando dos elementos, ¿no? Partir con una relación de altura, base-altura, me doy un dato y encuentro la otra,
calculo la viga, verifico, aguanta, entonces voy variando mi sección. Porque tampoco, incluso con estos valores que estamos tomando de la tabla, si tomamos la tabla, siempre tengo que verificar que cumpla ya. Una, que cumpla de resistencia y dos, que cumpla la deformación admisible. Siempre es importante, porque yo puedo calcular una viga, por ejemplo, de 100 metros. Yo le doy una viga de 100 y ustedes le meten la cara y cuando acuerdan me la arman la viga de 100 metros. Pero ¿qué viga va a tener 100 metros? O sea, de hormigón. Imagínense la deformación que tendría esa viga. Entonces no podría yo hacer un diseño así nomás y calcular y ponerle fierro. Tengo que ver la deformación. Un ratito se me ha... O sea, se me... Bien, estamos con el libro, ¿no? ¿O no? No, no está compartiendo. Ya. Ahora sí. Bien. Primero era dimensión de la viga. Segundo, las deflexiones, que también comprobando las deflexiones me da las dimensiones de la viga. Vamos por otro lado ahora. Estimación del peso de la viga. Bien. También podemos nosotros, o sea, tenemos que tomar en cuenta el peso propio de la viga para el dimensionamiento de una viga. O sea, para dimensionar la viga tenemos que saber su peso. Pero, ¿cómo voy a saber su peso si no conozco todavía la dimensión de la viga? Entonces, tengo que adoptar, una vez teniendo su sección, calculo su peso, y una vez tengo el peso de la viga más el peso que va a soportar, ya sea por peso de losa o por la carga viva encima, recién voy al diseño. Pero para calcular así más o menos aproximada, podemos estimar el peso. Una recomendación que da ACI, estimar el peso, o sea, una viga estimada se puede calcular como, fíjense, el peso, ¿no? El peso puedo calcularlo con esta fórmula que da ACI, ¿no? El ancho de la viga es igual aproximadamente a 2/3 del valor de H, 2/3 de H, ¿no? Y el peso de la viga estimada puede calcularse como B por H dividido entre 140, ¿no? El peso del concreto, entonces me va a dar un peso aproximado. Como concreto, el peso aproximado del concreto es 150, ¿no? Entonces voy a tener un aproximado, un peso aproximado, así como este, B por H dividido entre 140. B por H me va a dar en pulgada cuadrada. Y este de acá, 140 veces el peso, este sería me da en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, esta es una estimación, ¿cómo se llama? Empírica nomás, ¿no? Yo no utilizo este valor, no uso, yo lo que uso directamente es, utilizo la sección de la viga y encuentro su peso nomás, ¿no? Encuentro su peso. Pero utilizo sí el valor de 145 libras por pie cúbico. 145 libras me da más o menos 2.320 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces utilizo ese valor. Bueno, en cuanto a peso, es difícil recomendar una fórmula. Preferible es calcularlo nomás el peso propio, y si es que voy a cambiar y hago un cálculo iterativo, vuelvo a recalcular el peso propio.
Bien, eso en cuanto al peso. No es conveniente recomendar una fórmula empírica para estimar el peso. El peso en hormigón armado es bastante significativo. Un error que yo tenga en sobreestimar el peso, eso va a incidir en el precio de la fundación. Me van a dar fundaciones más grandes y por lo tanto más caras. Y un valor también de subestimar el peso de la viga, de la estructura del hormigón, puede ocasionar falla. ¿Por qué? Porque estoy estimando menos peso. Sin embargo, los edificios de hormigón son pesados. Entonces hay que tener en cuenta y tratar de calcular lo más exacto posible el peso propio del hormigón, de las vigas, las columnas, todo eso. Hay que tratar de hacerlo. En los programas que ya vienen, o sea, como el ROBO, el CIPE y otros programas que ya vienen para diseño de hormigón, ya lo calcula el programa internamente. Entonces uno le mete los datos al tipo de material y con ese peso lo calcula. Veamos otra, la selección de las varillas, o sea, de la armadura. ¿Qué secciones vamos a utilizar? Bien, aquí, por ejemplo, dice las varillas número 11, pero estas son, o sea, esto se usa en Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras varillas. O sea, y aquí vamos a hacer un repasito de nuestras varillas. Bien, aquí mismo la tengo y vamos a volverla a poner acá. Aquí tenemos las varillas, por ejemplo, voy a compartir. Estoy compartiendo, ¿no? Estas son las varillas número 11. Fíjense. La varilla número 11, el diámetro, aquí la tengo la varilla, se lo un poquito más grandecita. Vamos un poquito a estudiar las varillas que tiene Estados Unidos. Bien. Tengo la número 3, la número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 14, hasta la número 18. Son las varillas que tiene en Estados Unidos. Los diámetros de esta, desde la número 3 hasta el número 8, es el número dividido entre 8, o sea, viene en octavos. Esto significa 3 octavos, el diámetro 4 octavos, hasta la número 8. 8 octavos sería de 1 pulgada. Y la número 9 ya no viene ya así en octavos. La número 9 es el área de la número 9 viene dado por una área cuadrada, de lado 1 por 1. Entonces, esta número 9 tiene 1 pulgada cuadrada, tiene de área, fíjense, porque tiene 1 por 1, 1 pulgada. Y yo he calculado su diámetro equivalente a este área. Entonces, este sería su diámetro del número 9, 1.128 pulgadas. ¿Listo? La número 10 es de 1 octavo, o sea, el área del cuadrado es 1 octavo, y me da un área de 1.26. Entonces, su radio equivalente, el diámetro equivalente, perdón, en pulgadas sería 1.26, ¿no? Y así coloco en esta tabla los lados, su área, que está acá, y su diámetro equivalente es este. Bien, eso es en Estados Unidos. También le he puesto su diámetro en milímetros. Esta, la número 3 es 9.53 milímetros su diámetro, la número 4 es 12.70, la número 5 es 15.88, número 6 sería la 19 milímetros. Fíjense, todos estos diámetros no tenemos nosotros. Este quizás se apegue al de 10 milímetros, el número 3.
que usamos nosotros, diámetro de 10 milímetros. Ahora, el de 12 milímetros, pues, este es muy grande, ¿no? Pero vendría a ser, este es de media pulgada, porque 4/8 vendría a ser media. Sería, nosotros le llamamos a este phi de 12 milímetros, al de media. Este 5/8 se parece al de 16 milímetros. 5/8 nos da 15.88, sería 15.9 milímetros. También se parece al de 16. Este de 6/8, que vendría a ser, si simplifico, esto sería 3/4, que nosotros le llamamos 20, fíjense, 20 milímetros, y este da 19. Bien, el de 7/8, 22 no tengo, solamente tengo hasta el 20, de ahí me paso al 25. El de 1 pulgada sería el número 8, es el diámetro de 25, que nosotros llamamos phi 25 de 1 pulgada. Si vienen en los fierros que compramos, vienen en pulgadas, entonces estos son sus diámetros reales. Pero a este le llamamos phi de 10, a este de aquí no tenemos, el de, este es un medio, ¿no? Mitad de 4, cuarta 1, cuarta 2, un medio. Este le llamamos 12, phi de 12, y es mayor. A este de 5/8, phi de 16. Al de 3/4 le llamamos phi de 20 y es 19. El 7/8 no tenemos. El de 1 pulgada sí tenemos, que debería ser de 25. Luego no tengo el número 9, no tenemos. Este 28 milímetros no tenemos. Directamente pasamos al número 10, que sería de phi de 32 milímetros. Ese es el más grande que tenemos acá, que trae, ¿no? Y que manejamos. Este es el más grande. O sea que el número 11 no tenemos, el número 14 no tenemos, ni el número 18 no hay en Bolivia. Ahora, de que yo me vaya a trabajar a otro lado y viene, bueno, tendré que utilizar esta tabla. Bien, entonces esos son los fierros que tenemos. Ahora le voy a mostrar, así los manejamos los fierros. Estoy compartiendo la tabla de ese diámetro usado en Bolivia, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ah, no, yo no. Bien, ahí están los Ahora diámetros. sí. Entonces, fíjense, acá los tengo los diámetros que les decía que cuáles son los que ya, cómo los llamamos, ¿no? Phi de 4.2, por ejemplo, es un alambrón que viene, alambrón porque viene a veces en rollo y a veces viene en barra de 12, de 4.2 milímetros. Su diámetro real es 3.16, ese es su en pulgada, 3.16 pulgadas, equivalen a 4.76 milímetros, fíjense, y nosotros lo denominamos 4.2. Bien, entonces, entonces estos son los diámetros con que vienen, así, ¿no? Diámetros en pulgadas, y nosotros lo denominamos en milímetros, lo redondeamos en realidad, pero todo nuestro cálculo lo hacemos, o sea, los libros que ustedes vean y traen esto, lo hacemos con esto. Y hay nomás algún error ahí, ¿no? Los diámetros vienen en pulgadas y los diámetros reales son estos.
A veces calculamos y a veces sobreestimamos pesos, sobreestimamos precios, precisamente por adoptar esto, que es más sencillo redondear, ¿no? Y aquí tenemos en el área, por ejemplo, el área nominal, que es el que estamos acostumbrados a nombrarlo así, no es el mismo que el área real. Fíjense, ustedes comparen entre este es el área real que viene en pulgada, lo transformo en centímetros, y fíjense que varía. Entonces, eso depende del calculista, ¿ya? Para optimizar, para bajar un poco de precio, puede trabajar con estas dimensiones reales. Pero para modo de ejercicio y todo aprender, podemos trabajar con nominal, pero le estoy avisando y le estoy poniendo en claro que ustedes ya si quieren optimizar diseño, por ahí les hablan para que hagan un diseño de una casa, de una construcción, y ustedes pueden trabajar con los diámetros reales, áreas reales, para economizar un poco, ¿no? Para hacerle economizar un poco al cliente, ¿no? O sea, cómo uno se hace conocer o cómo a uno le hablan para que uno siga trabajando, y cuando uno lo hace más económico, ¿no? Y lo hace más económico, hace gastar menos plata, y ustedes ya después lo van a buscar, ¿no? Este ingeniero es mejor que no hace gastar mucho, y es porque está trabajando con lo real. A veces da un poco ya esto a lo largo, en 7 toneladas, 10, 15 toneladas de fierro, ahí se ve la economía. De repente que lo que le pagan a uno de ahí nomás sale, ¿no? El dueño no gasta, o sea, en realidad le hace ahorrar, y lo que le paga al profesional sale de lo que uno hace ahorrar. Entonces, le conviene al cliente, ¿no? Al que va a necesitar que le haga el diseño. Bien, acá tengo otra tabla. Estas tablas me dan la sección cuando yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 fierros. Por ejemplo, 10 fierros de 12, ¿cuánto es su área? 12,67. Entonces, esto me sirve para cuando yo calculo y quiero ponerle cuántos fierros me van a entrar por ejemplo, 5 fierros de 12. Aquí tengo, fíjense, diámetro 12, la cantidad 5, entonces tengo 6.33 centímetros cuadrados, ¿no? Claro que este es diámetro nominal. Entonces esta tabla está para encontrar eso, también nos ayuda para el dimensionamiento de viga y de losa. Esta tablita es una tablita bien útil, ¿ya? Esta tabla de acá. También hay otra tabla palosa. Esta tabla palosa, por ejemplo, tengo la separación de la losa, ¿no? La separación está 45 centímetros. Aquí tengo el diámetro de los fierros. Entonces me dan el área, por ejemplo, una losa, yo quiero, por ejemplo, losa de 10, fierro de 10, cada 17 centímetros. Entonces tengo un área de 4.62 centímetros cuadrados por un ancho de 1 metro de losa. Esto es lo que me está dando esto de aquí. Entonces, si yo quiero fierro de 12, por ejemplo, cada 20, aquí está, fierro de 12 cada 20 equivale a tener 5.65 centímetros cuadrados de fierro por ancho de losa. Esto me está dando, entonces, esta tabla también es útil para el diseño de losa. Ya lo vamos a utilizar en los diseños que hagamos, esta tabla y esta tabla de acá también, ¿ya? Muy bien. Eso en cuanto a los diámetros que vamos a utilizar. Ahora, la norma, aquí se puede utilizar racimo. Racimo quiere decir utilizar 2, 3, 4 varillas. Aquí creo que aquí está una muestra. Más adelante, vamos a ver. Entonces puedo utilizar yo 2 fierros juntos. O sea, en vez de separarlos, los fierros puedo utilizarlos.
1, 2, hasta 4 fierros puedo utilizarlo, es decir, 4 redondos juntos puedo utilizar. Pero la adherencia que hay entre el hormigón y el fierro no es buena, porque fíjense que el contacto del hormigón con 4 varillas que tenga juntas no va a ser buena. La parte del medio entre fierro no tiene muy buena adherencia. O sea, se puede utilizar, pero no es muy recomendada. En caso que yo me pongan, qué sé yo, restricciones y todo, que no pueda subir la altura, entonces tendré que juntar los fierros. Máximo 4, en grupos de 4, ¿no? O un grupo de 3, o grupo de 2. Puedo juntar mi fierro. ¿Y eso qué hace? Eso hace que el centro de gravedad de los fierros baje, o sea, se ponga más bajo, el recubrimiento mecánico sea menor. Por lo tanto, la altura de la viga no va a disminuir. Yo estoy disminuyendo el recubrimiento mecánico, entonces baja la altura de la viga. Listo, en algunos casos se recurre a eso. Si es que ya se lo voy a mostrar los racimos de fierro, ¿ya? Entonces, de esa manera seleccionamos las varillas, entonces con la tabla, con el cálculo de las áreas, y ya les mostré las varillas que usan en Estados Unidos y las varillas que utilizamos acá. Y otro tema importante para el diseño de la viga es el recubrimiento. El recubrimiento también, que vendría a ser el recubrimiento del acero, ¿no? Tengo yo el acero de estribo y tengo el acero de refuerzo. Aquí como está de acá. Esta varilla que está aquí confinando al fierro se llama estribo. Entonces, esta y los puntitos negros son las varillas de refuerzo. Entonces, el recubrimiento es esta parte que está libre. Y podemos hablar del recubrimiento a la varilla de refuerzo o recubrimiento a la varilla de estribo, a los estribos. Entonces, a esa se llama recubrimiento libre. Ese recubrimiento libre generalmente la ACI recomienda 1, 1,5. Ese recubrimiento. Bien, si ustedes calculan cuánto es 1, 1,5, lo dividido sería 1.5, ¿no es cierto? 1.5 por 2.54, ustedes tienen 38 milímetros, o sea, 3.8 centímetros. Podemos utilizar nosotros 4, ¿no es cierto?, como recubrimiento libre. 4 centímetros a la armadura, ¿sí?, de refuerzo. ¿Listo? 4 centímetros a la armadura de refuerzo podemos utilizar nosotros como recubrimiento. Y eso sería lo recomendable. Y en algunos casos esto puede bajar hasta 1 pulgada, es decir, hasta 2,5 centímetros. Cuando los ambientes donde va a estar expuesto el elemento de hormigón no tengan gases o no tengan mucha humedad o no tengan mucho humedad, por ejemplo, que no sea un lavadero de auto o no sea un sauna, por ejemplo. Podemos construir esas columnas y podemos ponerle o vigas o columnas y ponerle 2,5. Si no hay, si es que va a haber susceptibilidad de que va a haber agua, va a haber humedad, va a haber vapores de agua, entonces le ponemos 4 centímetros de recubrimiento. ¿Para qué? Porque siempre va a haber fisura en las vigas, siempre va a haber fisura, y esa fisura, aunque sean pequeñas, nosotros no la vemos, o sea, son microfisuras, va a absorber humedad, o sea, va a entrar humedad a esa fisura, y esa fisura va a topar con la armadura. Y de ahí comienza entonces a oxidarse, forma lo que le llamamos ¿cómo se llama? Se pone a corroer el fierro y va perdiendo sección, y con el tiempo va perdiendo su sección, pues, y pierde
la tensión, ¿no? Su tensión va perdiendo y pueden fallar. Y hay veces esas fisuras también se agrandan con el tiempo, aumentan la fisura y entra más vapor o humedad y eso lo oxida las armaduras. Entonces, el recubrimiento también es importante en el diseño de una viga de hormigón o de una columna de hormigón. Es importante. Bien, y en este caso hay una recomendación, ¿no? Que es bien práctica. Que no sea mayor que no sea menor a 1,5 pulgadas, que venía a ser 38 milímetros, ¿no? Ya por eso es que le decía yo, recomendamos a veces colocarle 4 centímetros, redondeando, ya que 3,8 centímetros, redondeamos a 4. Pero ese recubrimiento es de la varilla de refuerzo o sea, hasta el límite de la viga, es así como está aquí, como ven acá. Bien. Eso en cuanto a recubrimiento. Los recubrimientos vienen normados. También se estudia en el capítulo 6. Vienen normados para fundaciones, por ejemplo. El recubrimiento para zapata es 7 centímetros. Recubrimiento para pilote de vaciado en sitio, el recubrimiento es 10 centímetros. ¿Por qué? Porque está con humedad. Entonces, y además cuando se vacía el pilote, imagínense 10, 15, 20 metros. ¿Qué control tenemos si no quedan huecos entre la pared y el fierro que va a tener en contacto? Por eso se le da más para que entre el hormigón y recubra, o sea, garantice un recubrimiento. Entonces, algunas normas ACI pone 10, algunas normas ponen 7 en pilote, ¿no? Entonces es importante. Y es importante también saber y ver la fotografía de los pilotes ya cuando... Yo una vez me contrataron para hacer unos pilotes a la orilla de un río. Yo no hice el diseño, yo solamente fui para vaciarlo, porque es mi mixer y lo vacié. Y vino una lluvia y se desbarrancó, era el limo, y quedó el pilote todo, como decimos, pelado. Se fue la tierra, todo salió y más o menos teníamos unos 5 metros de pilote que quedó libre. Y ahí se lo ve el pilote cómo queda bien deformado con la forma del terreno, la forma que se lo excava. Entonces queda como un elemento bien bruto, ¿no? Y por suerte ese pilote que vimos estaba bien, no tenía cangrejera, ¿no? Hueco. No quedó, no había el lugar donde se pueda apreciar las varillas, quedó recubierto, pero fea su forma, es bien fea, ya se imaginan ustedes, todo un lado más grueso, otro lado más delgado y así, todo, pero por lo menos tiene que tener el diámetro promedio, tiene que dar el diámetro de diseño, ¿no? O mayor al diámetro de diseño. Ya, hay un alumno que me pregunta, Juan Darío Méndez, ¿no? Ingeniero, dice, para obras que tienen agua en movimiento, como ser un canal o una alcantarilla, ¿se toma algún otro criterio o también vale 4 centímetros de recubrimiento? Bien, en el caso de alcantarilla o canales, si es que yo tengo un canal y voy a hacer una alcantarilla, evidentemente tengo que colocar mínimo 4 centímetros. Mejor si le doy más, por problemas que están en constante humedad. ¿Ya? Hay que darle unos 4 o 5 pueden darle mejor para alcantarilla. 5 centímetros. Y para canales también, canales recubiertos, dar un recubrimiento de 5 centímetros. Para evitar la oxidación de las armaduras. Bien. Ahora, la separación mínima entre varillas. La separación mínima entre varillas es importante. Esta separación, que aquí donde estoy poniendo la mano, el puntero, esta separación es importante. Esta separación, según normas, me da valores bien pequeños. Esta separación dice que puede ser, ¿no? Entre 2 o 3 alternativas me dan, puede ser el tamaño mínimo, el tamaño máximo del agregado,
que sea mayor al tamaño máximo del agregado. También esta separación también la toman igual a 2 pulgadas. 2 pulgadas, el tamaño máximo. Entonces me dan esos parámetros y se elige el mayor. Bien, perdón, no es 2 pulgadas, 1 pulgada de separación libre, 1 pulgada o el tamaño máximo del agregado. Hay veces hay tamaño máximo de agregado mayor a 1 pulgada, pero que se utilizan no en vigas, sino en losa. Y esta separación, yo más bien, como aquí llevan más fierro, a veces llevan 2 filas, 3 filas de fierro, yo recomiendo que esta separación sea mayor al diámetro del vibrador de hormigón que voy a utilizar. Hay veces tenemos el tamaño mínimo del diámetro de un vibrador es 1 pulgada. Imagínense usted vacía y si le dejan libre 1 pulgada, ese vibrador va a venir y va a vibrar las armaduras. Entonces, y puede aflojar los amarres con los alambres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es el diámetro que tengo del vibrador, le aumento, ¿no? Un 10% más para que tranquilamente pase y no esté golpeando las armaduras cuando pasa el vibrador. Entonces, si tenemos una viga alta, por ejemplo, una viga de 1 metro de altura para hacer puentes, para esto, lo primero que tenemos que ver es que el vibrador pase y no interfiera en la varilla, que pase, vibre bien el hormigón, ¿no? Meta yo la aguja del vibrador y entre. Entonces, eso es importante. Y para una viga alta, pues de 1 metro, ya un vibrador de 1 pulgada es muy chiquitito. O sea, muy chiquitito. El vibrador de 1 pulgada va a servir para vibrar viguitas chicas, vigas hasta máximo de 40 centímetros de alto o 50. Pero ya para 1 metro, al meter el vibrador ya cuesta incluso meter, o sea, porque vibra y además el ancho de influencia es muy chico, o sea, tendría que meter cada vez el vibrador. Ahí, para esos elementos más grandes, se utilizan ya vibradores de 2 pulgadas, o 1,5 pulgadas, o 2 pulgadas, digamos así, ya son más grandes ya los vibradores, y ya 2 pulgadas son 5 centímetros. Entonces yo tendré que fijarme que mis armaduras tengan más de 5 centímetros, 6 centímetros, o 7 centímetros, qué sé yo, para que entre un vibrador. Eso es más práctico que estar viendo los tamaños de los agregados, aunque las normas recomiendan así, con tamaño de agregado. Le voy a contar, yo una vez vi un estadio vaciado en Yapacaní, lo vi, el estadio vaciado, y cuando desencofraron las tribunas, pues quedaron un montón de coqueras, huecos, y se veían los fierros y todas esas cosas. Se lo rechazaron al contratista, se lo rechazaron. Él dijo, lo voy a curar, voy a ponerle aditivo y todo, mucho, salía carísimo. No sé qué harían, pero yo lo que le digo es por eso, en los recubrimientos y todas esas cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué se veían los huecos acabados? Porque las varillas estaban cerca. Entonces no entró el hormigón, el recubrimiento era muy poco que le dejó y no entró el hormigón, no cubrió. Debería haber desencofrado y debería haber salido bien plana la superficie. Eso uno por falta de hidratación, otro porque la varilla estaba mal ubicada y otro porque de repente le dieron muy poca recubrimiento. Entonces, y cuando uno ya comienza a hacer un encofrado para una tribuna, es difícil a veces controlar y hay que poner buenos tacos. Los tacos de hormigón son unas galletas, unos taquitos que vienen con alambre y uno amarra para garantizar que la armadura no se baje. No tiene que colocar esas galletas enseguida para que cuando vacíe el hormigón, entre el hormigón a esta parte de abajo y el fierro quede nomás en su superficie. Entonces eso es importante. El recubrimiento. No sé si aquí hay una foto. Aquí, por ejemplo, en vez de utilizar el taco, ven aquí que utilizan como un caballete aquí. Ese caballete es para
garantizar el recubrimiento. ¿Lo ven, no? En la foto, en el libro. Hola. Hola. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. ¿No? Es como una U, fíjense, y encima vaya asienta la parrilla o el fierro, ahí va asienta la amarra. Y este tipo U se le dice caballete, ¿no? Entonces, esto es para garantizar el recubrimiento del fondo, digamos, de la madera o de la lámina de fierro al fierro ya de la armadura de la losa. Ahí el recubrimiento está garantizado, el recubrimiento. Entonces, hay artefactos que se pueden hacer así, hay unos caballetes que se pueden hacer así de fierrito, ¿no? De los sobrones de los fierros, o fierro de 10 o fierro de 8 se hacen estos caballetes y entonces ahí se asientan. Otros no hacen esto y vacían una galleta, o sea, vacían una losita solamente de cemento de arena y cemento, y le ponen el espesor 3, 4 centímetros y cuando han vaciado le meten ahí ya un alambrecito ya, el alambre doblado ya listo, cosa que queda el alambre, y ahí amarran ya, con ese alambre que quedó ya, y al fraguar el mortero de cemento ya se endurece y queda, y entonces me queda un asiento, una galletita. Esa galletita generalmente la hacen de 5 por 5, de 2 pulgadas. ¿Listo? Se utiliza esa galletita para losa, para viga, se utiliza para pilote también, para que la armadura no se apegue a la tierra, ¿no? Para conservar las dimensiones. También se utilizan tipo rodillo. En pilotes se utilizan como un redondito con su hueco. O sea, la galleta la hacen redonda de tal manera que el diámetro me garantice la separación que tiene que tener, la separación especificada, si es de 7, si es de 10 centímetros. Entonces hacen eso con un hueco. Y cuando meten ahí los estribos o meten el espiral, entonces ahí van colocando los separadores. Esos son los separadores. ¿Por qué lo hacen como rodillo? Porque cuando entra, tiene que ir girando. A veces si se ponen galletas, entra y se estanca y no puede, más bien lo que hace es araña la pared del pozo y cae en la tierra. Entonces, en cambio, con el rodillo va bajando porque va girando. Entonces, eso es lo que se utiliza para garantizar los recubrimientos. ¿Ya? Recubrimiento, entonces, y esos son los, le estamos hablando de la separación mínima de varilla, ya hablamos de los recubrimientos, ¿no? La separación mínima de varilla, entonces, es por cuestiones constructivas y para que el hormigón se la varilla pueda estar embebida en el hormigón, es decir, estar bien recubierta de hormigón para garantizar la adherencia o el anclaje que le llaman, ¿no? La longitud de anclaje de los fierros con el hormigón. Ok. Bien, vamos a ver ya el diseño de la viga. Hay un ejemplo 4.2. Dice, diseñar una viga rectangular con un claro simple, quiere decir que una luz simple de 22 pies, para soportar una carga de 1 kilolibra por pie, ya me están dando la carga muerta de 1 kilolibra, sin incluir el peso de la viga, y una carga viva de 2 kilolibras por pie, UC F'C igual a 4.000 libras por pulgada cuadrada, y UC F sub I, la tensión de fluencia, de 60.000. Entonces 4.2, voy a fijarme si es que lo tenemos ese. Ingeniero, buenos días. Sí. Disculpe la molestia, es que yo tengo otras clases ahorita con el otro ingeniero. ¿Será que me puedo retirar? Ana Luisa. Ya, gracias, sí. Ana Luisa. Yo me emocioné y me olvidé de la hora.
Lo dejaremos ahí para empezar No, no la hay próxima problema. clase con el ejercicio 4.2. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí la clase y ya Ok. para mañana lo hacemos el ejercicio 4.2. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.